Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber tomado el tiempo de participar en este webinario. Mi nombre es Mariam Chamarelli y trabajo en Expantia como representante de negocios desde hace ya unos años. Toda la experiencia de Expantia ha sido un constante aprendizaje día a día y por eso queremos pasar este conocimiento y compartirlo con ustedes en este webinario, ya que son muchas las empresas que tienen un montón de datos en sistemas o bases de datos y que están buscando la manera de iniciar o potenciar sus iniciativas en datos, ya que con la innovación de datos requieren equipos adecuados bien conectados con la organización. Les comento que en Expantia tenemos un proceso que permite fácilmente llevar estos datos y convertirlos en innovación e impacto para el negocio. También les ayudamos a implementarlos para tomar mejores decisiones para tu compañía. Durante esta sesión queremos aportar información útil sobre estrategias organizacionales para unidades de analítica exitosas, a partir de experiencia acumulada de Expantia apoyando organizaciones diversas en proyectos de ciencia de datos. Les quería comentar que si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí está el chat donde me pueden escribir y con mucho gusto al finalizar la charla les podemos contestar sus preguntas. Eh, entonces, para no hacerlos esperar más, les agradezco la puntualidad y les cedo la palabra a mi compañero Diego May, quien es uno de los fundadores de Expantia y quien nos va a ampliar un poquito más sobre el tema de este webinario. Bueno, muchísimas gracias, Mariam. Muchísimas gracias a los participantes. Nos encanta esto en Expantia, el tema de poder tener este tipo de sesiones y compartir conocimiento. Lo que voy a hacer en la próxima media hora aproximadamente es contarles, en base a muchas de las experiencias que hemos tenido con más de 100 empresas con las que hemos interactuado en los últimos 4 o 5 años, cosas que son recurrentes, preguntas alrededor de, bueno, ¿y cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos sostenible una iniciativa de ciencia de datos? ¿Cómo hacemos que esto crezca en el tiempo? Entonces vamos a hablar de eso, y una cosa que menciono desde ahora y que creo que es una buena recomendación para todos, es, ahora que estaba terminando esta presentación, el fin de semana terminé este libro, Competing in the Age of AI, compitiendo en la era de AI. Realmente es un libro que vale la pena, está interesante, y voy a hacer alusión a algunas de las cosas que salen de ese libro a lo largo de la presentación. Así que bienvenidos los que tengan ganas de leerlo y después hacemos un club del libro para comentarlo. Bueno, empiezo con mencionar que estamos viviendo una época muy interesante a nivel social, a nivel económico, a nivel global. ¿Está bien? En el día a día de cada uno de nosotros interactuamos en distintas redes de forma digital. Lo que antes era muy manual, hoy es bien digital, y hay empresas como Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple, que tienen ecosistemas de aplicaciones y de subempresas que nos hacen interactuar en el día a día con muchos datos, o que interactuamos y generamos un montón de datos. Después hay empresas como Twitter, Netflix cuando estamos en temas de entretenimiento, PayPal cuando estamos en transacciones, o cuando nos vamos de vacaciones y nos tomamos un Uber, estamos generando datos de valor. No quise dejar de lado lo que está pasando en Asia con Didi, Tencent, Alibaba, Alipay, que en un contexto diferente tiene una capacidad de generación de datos increíble. Y después también me pareció relevante mencionar a las empresas que vienen de la vieja guardia, son empresas tradicionales, pero que muy rápidamente se fueron transformando, primero con etapa de transformación digital y ahora con transformación en datos, para estar generando hoy también mucho valor en base a datos. Entonces, una de las cosas de contexto que hay en esta nueva etapa de la historia es que le decimos que sí a esa generación de datos. Entonces, es un hecho que tanto a nivel de lo que hacemos en nuestras vidas personales, como también, déjenme hacer una cosita, déjenme volver a poner esto en modo presentación. Ahí está. Entonces, tanto lo que hacemos en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional genera muchísimos datos. Y si somos, me vengo para acá atrás,
una organización y estamos pensando en tecnologías para hacer buen uso de los datos, hay muchas opciones, muchísimas opciones de tecnología a nivel de ciencia de datos en serio. Y Franz, mi socio en Expantia, dio un webinario muy interesante hace unas semanas alrededor de este tema, pero si lo estamos haciendo con lenguajes como R, Python, Julia u otros, o si estamos usando tecnologías, frameworks, plataformas que nos permiten extraer valor de los datos, tanto a nivel open source como a nivel de productos comerciales, hay mucho. Entonces, si somos un equipo como este que está acá, el equipo de ciencia de datos de una empresa, en este caso ejemplificado con 4 personas y un gato, buscando cómo crecer la empresa en base a los datos, nos damos cuenta de que tenemos ese acceso a muchos datos internos de la empresa y externos para poder amplificar lo que podemos hacer, y tenemos acceso a muchas herramientas y mucha tecnología. Entonces eso nos hace plantear un montón de opciones que tenemos. ¿Está bien? Quiero aprovechar un poco para, en ese contexto de que hay datos y que hay tecnología, agregar un par de temas de contexto que tienen este tipo de grupos que están en sus empresas y que están pensando en cómo liderar este tipo de iniciativas. El primero es, hoy en día, esas empresas que mencionábamos antes, cada vez tienen más esto de generar lo que en el libro llaman AI factories, ¿no? Fábricas de inteligencia artificial, fábricas de algoritmos. Y cuando me refiero a algoritmos, que puede sonar como algo muy abstracto, no es más que decisiones que muy rápidamente pueden tomar máquinas en tiempo casi real, que antes no se podía hacer y lo tenían que hacer seres humanos tomándose más tiempo. Y eso va desde una simple asignación de un llamado entrante a una persona en un call center. Eso puede hacerse aleatoriamente, sin poner inteligencia, lo puede hacer un humano, o lo puede hacer un algoritmo tomando algunos datos de entrada, ejecutando algunas heurísticas para después sugerir o proponer quién tiene que atender ese llamado, por ejemplo, para maximizar la posibilidad de conversión de ese call entrante. Y como eso hay algoritmos de recomendación y un montón de cosas que máquinas hacen en tiempo real para generar respuestas muy rápidas. Entonces, estamos en ese contexto donde cada vez hay más de estas fábricas de algoritmos que están poniendo en producción a alta velocidad este tipo de tecnología. Y para contextualizar esto mejor, me gusta abstraernos un poquito y pensar en una empresa como la sumatoria de 2 grandes componentes. El primero es un modelo de negocio. Entonces, la empresa es un modelo de negocio más un modelo de operación. ¿Está bien? ¿Y qué es cada uno de estos? El modelo de negocio es la promesa que hace una empresa de cómo va a crear valor y cómo va a capturar valor. Entonces, por ejemplo, puede ser, vamos a hacer este gadget y este gadget lo vamos a vender a un precio bajo, entonces vamos a competir por precio y vamos a distribuir esto por internet. Eso es como estamos prometiendo que vamos a crear valor con este gadget y cómo vamos a poder capturar valor, porque lo vamos a vender a un precio diferenciado. O vamos a hacer una solución en la nube, SaaS, que se va a vender con un modelo freemium, algo gratis para después capturar a usuarios que quieran pagar. Entonces, bueno, el modelo de negocio es cómo proponemos que vamos a crear y capturar valor. Y el modelo de operación es la forma en que decimos que vamos a entregar ese valor de forma sostenible en el tiempo, a través de procesos, a través de implementación, a través de acciones que vamos a estar ejecutando en el día a día de la empresa. Entonces, cuando pensamos en todo este tema de generación de valor en cuanto a datos, nos centramos mucho en el modelo de operación, ¿está bien? De esta empresa, que es esta sumatoria de los 2 modelos. ¿Y por qué podemos potenciar esa entrega de valor con datos? Porque con datos, en el momento en que digitalizamos cosas, y de nuevo, y gracias a muchos procesos de transformación digital que hicieron que cosas que se hacían manualmente ahora son un activo digital del cual ahora podemos escalar más rápido, y vamos a hablar de esto, al cual le podemos dar un alcance mayor y de lo cual podemos aprender de forma mucho más rápido. Eso es lo que nos permite el tema de tener estos datos. Entonces, para bajar esto un poco más a tierra, pensemos en un modelo tradicional de una empresa donde
como ven en el eje X está el número de usuarios, y en el eje Y es el crecimiento de valor, o el crecimiento en eficiencia de una empresa, ¿no? Entonces, si fabricamos estos gadgets en un modelo operativo tradicional, lo que pasaba es que mientras más usuarios tenemos o más gadgets tenemos que producir, primero el crecimiento de valor es lineal y después se va haciendo amesetado, incluso puede llegar a ser un retorno decreciente. Cuando los modelos operativos son digitales, el crecimiento de valor es hacia arriba, como lo ven con esta curva azul. Entonces, se va potenciando el crecimiento de valor. Mientras más usuarios hay más aprendizaje, hay posibilidad de tener más escala, hay posibilidad de tener más alcance, estamos aprendiendo a mayor velocidad, entonces el valor crece a mucho mayor velocidad con el número de usuarios. Y para ejemplificar esto, nada mejor que el caso de Nokia y iPhone. Nokia era una empresa que fabricaba estos gadgets lindísimos. En alguna época todos queríamos tener un Nokia, y en algún momento tenían ya cámaras con fotos de 8 megapíxeles. De repente salió el iPhone, y tengo el contexto de un amigo que trabajó en Nokia cuando nació el iPhone, y ellos se reían de que el iPhone tenía nada más que fotos de 1 megapíxel. Dicen, ¿cómo creen que van a competir estos de Apple? Y lo que pasó es que gracias a todo lo que dijimos recién, escala, scope, capacidad de aprendizaje, el iPhone lo que hacía era generar un montón de datos del usuario, darle acceso a un montón de aplicaciones, y con eso permitir crecer un ecosistema de una forma mucho más rápida que lo hizo Nokia. ¿Está bien? Entonces, la historia la conocemos, pero este choque que se da entre modelos tradicionales y modelos operativos digitales, nativos digitales, se ve en muchas industrias, se ve mucho en fintech y en otras. Entonces, si pensamos en estos AI Factories y la posibilidad de, como ven en el eje Y, nivel de impacto de performance en una empresa y las distintas etapas, lo que vemos es típicamente estas 4 etapas. ¿Está bien? Hay empresas que lo que tienen son distintos silos, distintas unidades de negocio, con distintos sistemas o datos, y básicamente lo que se puede hacer ahí es relativamente poco. Cuando uno pasa a la próxima etapa, donde ya se empiezan a mezclar datos de algunos silos y uno puede empezar a generar algunos pilotos, ya ahí se puede demostrar valor en base a datos. El tercer nivel es cuando ya tenemos la posibilidad de tener todos los datos en un lugar, y eso nos permite generar valor con como llamamos ahí, un data hub, para distintos casos de usos que se generan. Y el cuarto nivel, cuando ya tenemos la posibilidad de transformar la empresa en un nativo de datos, es aquel en el que tenemos ya un AI Factory, ¿no? Una fábrica de AI, y donde las características de este tipo de empresas son que tenemos un layer, un nivel de datos común y accesible por distintas unidades en la empresa. No solo tenemos los datos que pueden originarse internamente, externamente, desde sistemas o desde datos de usuarios, sino que tenemos componentes de tecnología desarrollados, modelos que están funcionales y accesibles por distintas personas o unidades en la organización. Y algo que es muy importante es que tanto los datos como los modelos son todos alcanzables a través de APIs. Empresas como Amazon hace mucho tiempo forzaron que todas las unidades abrieran sus datos y componentes de valor a través de APIs, para que eso pueda ser utilizado a través o a lo largo de toda la organización. Entonces, distintos equipos ágiles en estas distintas unidades de negocios, a través de APIs, están accesando todos los datos con un nivel de data governance. No me gusta hablar de gobierno de datos, más de habilitación, de la posibilidad de habilitar estos datos. Entonces, a través de APIs, de forma adecuada y controlada y con los niveles de seguridad, accesamos datos y componentes tecnológicos que nos permiten crecer el negocio y desarrollar productos de datos. Y obviamente lo que se hace es un ciclo virtuoso donde cuando hay más datos, podemos generar mejores algoritmos que potencian el servicio, que mejoran el servicio que damos, y eso hace que el producto o el servicio sea más sticky, que la gente lo quiere usar más. Y por usarlo más se generan más datos y ese ciclo virtuoso continúa. Entonces,
Estos AI Factories existen, ya son una realidad en muchas de las grandes empresas que mencionamos antes, y en empresas también medianas que adoptan esto de forma nativa. Y lo que esto habilita también, y es parte del contexto que vive este grupo de ciencia de datos que quiere mejorar lo que está haciendo, es que los procesos de toma de decisiones en empresas ahora ya no son, digamos, se toman como cualquier otro proceso industrial que se puede automatizar, porque de nuevo, las decisiones ahora están basadas en mucha data, en mucha información, entonces los podemos automatizar, y eso crea una completa y nueva especie de empresas. Y para ejemplificar esto, el caso de Ant Financial, una empresa de servicios financieros en Asia, más que nada en China, que nació como un nativo de datos, como un nativo digital, y Bank of America, un banco tradicional de Estados Unidos que tiene no sé cuántas cientos de sucursales a lo largo de todo el país. Y básicamente los vamos a comparar en cuanto a cantidad de clientes que pueden servir con la cantidad de empleados que tienen. Y si vemos el caso de Ant Financial, le da servicio a 700 millones de clientes. Eso es 10 veces lo que hace Bank of America, con 10.000 empleados, o un veinteavo de lo que tiene Bank of America. De nuevo, 10 veces más clientes con un veinteavo de la cantidad de empleados. La única forma en que esto es viable es cuando tenemos estos AI factories dentro de la empresa y tenemos decisiones que están automatizadas. Entonces, ningún crédito probablemente en Ant Financial lo define un analista, lo define una máquina. Y para que eso pase dentro del AI Factory, tiene que haber un montón de condimentos y características que permiten ensayar, hacer ese tipo de ensayos y pruebas en tiempo real, después poder subir a producción, poder bajar este tipo de modelos de producción si es necesario. Entonces, bueno, implica una nueva y diferente generación de empresas. Entonces, el contexto de nuestro equipo de ciencia de datos en esta empresa, que quiere de nuevo, con el gato ahí abajo de la mesa, crecer lo que está haciendo la empresa en base a datos, hay más datos, tanto al interno en los sistemas, como lo que hay afuera, como la multiplicidad de empresas que ofrecen datos de valor, hay tecnología, estamos en un entorno donde vamos a competir con empresas que tienen estos AI Factories que los están desarrollando, y que están aprendiendo a automatizar muchas de las decisiones que tomaban antes los humanos y potenciar el negocio a nivel muy diferente. Entonces, ¿qué hacemos en este contexto? ¿Cómo podemos actuar? Es una pregunta compleja, es amplia. El primer tip para empezar a responder esto es, y lo hemos visto a lo largo de muchas de las organizaciones con las que hemos trabajado, hay que pensar en el modelo crawl, walk, run. Es decir, primero gatear, después caminar, después correr. Estos son procesos que llevan tiempo. Y para mí el gateo es el tomar la decisión a nivel de empresa de que queremos hacer algo con los datos. Esa decisión ya es estamos gateando. El empezar a caminar es el poder asignar una persona o dos personas para ejecutar y generar los primeros pilotos, las primeras pruebas de concepto, generar los primeros productos de datos. Y para mí el correr ya es cuando generamos una forma de que eso sea sostenible en el tiempo y parte de la organización. Una cosa es haber generado un par de modelos, la otra es saber que hay un grupo dentro de la organización que de forma sistémica encuentra problemas que se pueden mejorar o resolver con modelos de datos. Entonces, en base a eso, el qué hacemos depende un poco del tipo de organización que somos, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, de la capacidad de inversión que hay en este tipo de temas, y me ha tocado ser parte de o ver empresas que quisieran poder invertir en esto, ven el valor, pero no tienen capacidad de invertir en que haya por lo menos una persona dedicada. Entonces eso cambia un poco el contexto. Y en base al tipo de organización y la capacidad de inversión se generan distintos tipos de alternativas de cosas que se pueden considerar. Entonces, antes de meterme en el detalle de eso, lo que quería era plantear un caso real. Esto es una organización en Costa Rica con alrededor de 200 personas. Tenía un grupo de TI hace 4 años de
unas 10 personas. Dentro de ese grupo de TI apareció un líder, una persona del equipo de TI joven, que empezó a ver el potencial de los datos, que se empezó a capacitar, que empezó a estudiar estos temas de datos. Y 3 años y pico después, en realidad un poquito antes se generó todo esto, pero hoy en día, ya 3 años y medio después, lo que hay es, en esta organización, que creció un poco en tamaño, pero existe una unidad de TI que sigue haciendo lo que estaba haciendo, que creció un poquito más de las 10 personas que tenía, y ya hoy en día tiene una unidad de datos independiente, que trabaja muy de cerca con TI, que trabaja muy de cerca con el negocio, que tiene 10 personas dedicadas a resolver temas desde analítica, ingeniería de datos y bueno, todos los temas que son requeridos para poder ejecutar proyectos de datos. ¿Cómo se hizo esto? Que es parte de lo que nos encantaría poder resolver full y que depende mucho del tipo de organización. Empezó por poder ejecutarse un primer piloto. En base a ejecutar ese primer piloto funcional, algo que ya le generaba valor a la empresa, empezaron a pensarse herramientas e infraestructura, por lo cual se asignó un presupuesto. Y eso fue generando después el hecho de independizar a esta persona del equipo de TI, y más que nada porque el equipo de TI, que tiene muchísimas responsabilidades en la organización, era un equipo reactivo, mientras que lo que se buscaba en la unidad de datos era poder ser proactivos y propositivos, proponer soluciones en distintas áreas. Entonces, dentro de la unidad de innovación de esta organización se creó la unidad de datos y a base de capacitación y cercanía al negocio, eso es algo que siempre es clave tener, de una u otra manera lograr que esta unidad esté cercana al negocio, ya sea porque tiene gente, científicos de datos en cada unidad, y es un modelo viable, o porque centraliza pero colabora muy de cerca con el negocio. Entonces, en base a eso empezar a generar este impacto. Este es un caso lindísimo, y como este hay varios diferentes, no todas las organizaciones son iguales. Pero entonces, pasando de nuevo al ¿qué hacemos? Lo que quería era plantear tipos de organizaciones, ¿no? Nos ha tocado trabajar y ser parte de organizaciones que son startups tecnológicos de 20 personas, de 100 personas. Hemos interactuado con ONGs hasta del tamaño de 10 individuos, 10 personas, hasta más de 20 en los cientos y miles. Después está el tema de empresas, y pusimos estos rangos porque una empresa de 500 empleados es diferente a una de 2.000 y una de 10.000 en cuanto a la capacidad de inversión y a la problemática que pueden tener. Y después nos ha tocado interactuar mucho con gobiernos, que pueden ser una unidad dentro de una entidad grande de gobierno, puede ser un municipio o un ministerio. Entonces, dependiendo del tipo de organización, el que hacemos varía. La otra variable que habíamos mencionado es, y acá me voy a dedicar a dos por un tema de tiempos. Lo primero es el equipo asignable, ¿está bien? Siempre hablamos con Francia y con el equipo Expantia que si no estamos en condiciones de asignar como mínimo medio tiempo de una persona a temas de datos, no hay nada que hacer, ¿no? Eso de asignar un proyecto de un par de meses en una unidad, si no creemos que vamos a poder después dedicar por lo menos media persona, y media persona es lo re mínimo, ¿no? Idealmente una persona como mínimo dedicada solamente a ir avanzando estos proyectos de datos, para idealmente después poder dedicar más gente, ¿no? Y como decíamos antes, dependiendo del tamaño de la organización, cuando ya podemos pensar en más de 3 personas, ahí podemos empezar a plantearnos, bueno, lo queremos hacer centralizado, lo queremos hacer distribuido, y eso depende un poco del tipo de organización. Y lo otro que siempre nos gusta hablar es, también varía mucho los aspectos culturales, ¿no? No solo la capacidad de inversión en cuanto a gente que podemos asignar, sino la capacidad de inversión en cuanto a poder permitir que esta organización que vamos a crear experimente y que lleve un tiempo sin necesariamente generar resultados. Entonces, de nuevo, dependiendo de eso, las alternativas que se abren son diferentes. Ahora, no pretendo con lo que voy a hacer ahora dar una receta muy puntual y única, porque de nuevo esto varía dependiendo del tipo de organización y la capacidad de inversión. Pero lo que hemos visto es que un set de alternativas que tiene sentido es
empezar a generar los primeros dashboards o un primer producto de data. A nosotros nos gusta hablar de la posibilidad de hacer este fail fast, ¿no? Probar algo rápido, un mes de trabajo, una iteración o 2 iteraciones de 2 semanas para generar algo y que eso nos permita ver si funciona o no. Y otra oportunidad que hemos visto cercana y que permite mostrar valor rápidamente es automatizar un proceso. Muchas veces tenemos procesos que tienen datos en la entrada, en la salida, y que automatizar ese tipo de procesos o cosas que manualmente a fin de mes implican 2 o 3 personas dedicadas 2 o 3 días, automatizar procesos que tienen muchos datos y que generan después algún output importante, eso es una buena forma de empezar. Después está todo el tema ya más complejo, viable, proyectos un poco más largos, de, por ejemplo, definir una política de acceso a datos. Esto es clave. Cuando como organización tenemos capacidad de inversión para asignar a alguien o un grupo de personas a definir una política de acceso a datos, con un gobierno de datos o una posibilidad de habilitar datos a lo largo de la organización, eso es un hito importante. Son proyectos que llevan más tiempo, más inversión. Lo otro es, como ponemos ahí, mejorar el levantamiento de datos en algún proceso. Muchas veces decimos, bueno, tenemos algunos datos, pero lamentablemente la forma en que tenemos desarrollado esto no nos permite obtener proceso para mejorar el levantamiento de datos. Es algo que suele llevar más tiempo como proyecto, pero vale la pena. Y finalmente, hemos visto organizaciones en las cuales el pensar en un programa de data literacy, ¿no? de asegurar que a lo largo de toda la organización, distintos perfiles en distintas unidades empiezan a entender cómo hacer uso de los datos, es muy, muy relevante. Finalmente, 2 cosas más. Un área en la que siempre hemos visto, o 3 áreas en las que hemos visto que vale la pena pensar en proyectos de datos, y estos suelen ser un poco más largos, ciclos de 9 meses a 1 año para generar un valor, un impacto grande, se puede hacer una prueba de concepto más corta, es cuando metemos datos en el producto, en servicio al cliente. Servicio al cliente suele ser un área donde hay muchos datos, o ventas y mercadeo, donde también hay muchos datos y siempre hay una necesidad de la organización de mejorar campañas, conversión, ventas. Finalmente, y esto obviamente ya es un proceso más de incluir a distintas personas en la organización, el definir una estrategia data a lo largo de la organización para, como dijimos antes, hacer que esto sea sostenible. Entonces, algunos mensajes finales antes de pasar a la sección de preguntas, y de nuevo aclarando que no podemos definir todas las distintas opciones que hay, porque depende mucho de la empresa, pero lo primero es, claramente hay una oportunidad data grande para cualquier tipo de organización. Lo segundo es, hay que entender que cualquier organización que está compitiendo en cualquier sector está en un entorno en el cual va a haber empresas que están haciendo esto de inteligencia artificial de forma industrial. Lo tercero, y que se desprende de la 1 y la 2, es no es opción hoy en día no hacer nada, a menos que nos interese que nuestra empresa no exista en 3 o 5 años. Y esto nos lleva a lo que hemos dicho un par de veces en este webinar, que es, típicamente esto lleva entre 1 y 3 años para hacerlo sostenible. Se puede empezar de nuevo con el walking y generar algunos pilotos, caminar, pero para lograr hacer algo sostenible, nuestra experiencia es que no lleva menos de 1 año y típicamente hay que pensar en 18 meses para arriba, para lograr una máquina que ya está aceitada y que de forma constante está creando productos de datos de valor, manteniéndolos y mejorándolos en el tiempo. Y finalmente, el mensaje, no están solos en esto, hay experiencias previas, hay casos, a nosotros en particular nos ha tocado trabajar con muchas empresas en distintos estadios, entonces hay recetas de cómo se puede empezar y cómo se puede pensar en estas iniciativas y en estos equipos de datos. Bueno, con esto voy a abrirle o darle la bienvenida de nuevo a Mariam.
Y bueno, agradecerles de nuevo a todos por el tiempo. No sé, Mariam, Franz, si quieren pasamos a la sección de preguntas. Bueno, primero agradecerles el tiempo que tomaron. Nos llegaron por el chat 3 preguntas que te las puse por acá, Diego. Te las voy a leer. La primera dice, se habla de organizaciones centralizadas y descentralizadas para llevar iniciativas de datos en organizaciones. ¿Alguna recomendación para esto? A ver, Diego, quizás para darte un descanso. Dale. Sí, el cómo organizarnos alrededor de datos es algo que se va evolucionando mientras vamos implementando nuevas iniciativas de datos en la organización. Como el caso que mostró Diego, es común que hay una persona, si hay un campeón o una campeona dentro de la organización, que ve una oportunidad, la realiza y da un primer caso de éxito. De ese primer caso de éxito, ojalá venga un segundo, un tercero, y ahí la organización se va a dar, si bien se organiza de una forma centralizada o queda un rato de cerca de una de las unidades de negocio, o ese modelo se va repitiendo en múltiples unidades de negocio. Tiene mucho que ver con el tamaño de la organización de las diferentes unidades, mucho que ver con la cultura que hay dentro de la organización y el estado el estado donde están a nivel de madurez en cómo tratan datos. Entonces, Diego, seguramente tienes algo para añadir, pero eso es como mi primera reacción si veo esta pregunta, que depende, pero también de dónde estás en el proceso de adoptar este tipo de iniciativas dentro de una organización. Sí, bueno, primero esta es una que ha surgido muchas veces y que lo hemos visto en varios casos. Lo único que agregaría, Franz, a lo que dijiste, que estoy 100% de acuerdo, es, creo que hay algunos componentes de lo que es una estrategia de datos para una empresa que siempre tiene sentido, no quiero decir centralizar como que tiene que haber un gobierno central pero definir algunas políticas, definir temas de infraestructura, definir temas de herramientas, el lograr que la gente que está haciendo proyectos de datos a lo largo de la organización tenga un contacto, una frecuencia de reuniones, una forma de trabajar, una forma de hacer código, definición de cómo van a hacer APIs. Entonces creo que una organización puede decidir que va a hacer ciencia de datos de forma descentralizada, pero tiene mucho sentido pensar en que hay un layer común, lo que mencionábamos con el tema de los AI Factories, que está bueno que sea un lenguaje común a lo largo de la organización. Entonces, el definir eso para todos los que estén operando con temas de datos tiene sentido. Y eso puede considerarse como algo, lo mínimo que hay que centralizar para que este tipo de iniciativas funcionen. Buenísimo. Hay otra pregunta por acá que dice, ¿qué es lo mínimo que se debe tener en una organización para poder iniciar en la ruta de generar valor a partir de los datos? Diego, creo que tú lo mencionaste. Si me permites, lo traigo para adelante, que es que claramente necesitamos datos y necesitamos una pregunta de negocio, una propuesta de valor que podemos o resolver o dar con los datos que tenemos. Además de eso, si esa media persona, o no es media persona, ese tiempo, esa mitad de tiempo de una persona trabajando para poder ejecutar. Este tipo de iniciativa requiere tiempo. Te tienes que poder dar el lujo de fallar una, quizás dos, varias veces, de poder fallar antes de que algo se logre o, por ejemplo, que se logre, pero entonces necesitamos a la segunda escala poder escalar. Entonces, lo mínimo es eso, los datos, una buena razón para invertir en tratar de resolver algo con datos y el tiempo dedicado de una o más personas para poder resolverlo. Y ahí tal vez agrego, Franci, esto lo aprendí de vos desde tu lado científico, pero creo que cuando pensamos en datos, y ahora en esta presentación que di ahora, hay dos niveles, ¿no? Está el nivel de reportería, ¿no? Y algunos productos de datos que son dashboards, reportería, información, y después está
nivel más de analítica, ¿no? Donde ahí sí es un proceso más científico, donde empezamos con una pregunta, generamos hipótesis y pueden o no funcionar. Y aplica mucho lo que acabas de decir, que es, creo que como mínimo, para que una organización entienda en lo que se está metiendo y esté dispuesta a hacerlo, si quiere hacer la parte de analítica, es saber que no todo va a funcionar, ¿no? Y nos ha pasado en organizaciones que no tienen esa paciencia, no ven esto todavía, tal vez en tan mediano o largo plazo. Entonces, el asegurar que está muy claro que va a tener que ser parte de la cultura el probar cosas y fallar y aprender de los procesos. Al final fallar no es fallar, es aprender de algo que no funcionó como creíamos por algo. Eso es uno de los mínimos si uno realmente quiere meterse en analítica, en AI Factory, en generar ese tipo de automatización. Diferente a cuando estamos pensando solamente en reportería. Gracias. Y la última sería, ¿cómo nos organizamos para que el análisis de datos quede cerca al negocio, cerca a los expertos que pueden interpretar y valorar resultados? Sí, eso es bueno. Yo comencé con eso, ¿no? Que muchas veces vemos que una iniciativa em, tiene su origen muy cerca al negocio. Si es un experto en riesgo que leyó un libro sobre modelado y dice, bueno, esto lo puedo hacer yo y puedo reemplazar la caja negra que hemos usado hasta ahora. Em, y Diego, eso es algo que tú y yo bueno, seguimos hablando muy regularmente, ¿no? Porque realmente es un reto. El el riesgo de abrir una oficinita de análisis de datos y que hay gente que está trabajando y no es que no hagan nada, trabajan duro, pero que la conexión con el negocio se vaya perdiendo al centralizarlo de esa forma es real y creo que es algo que muchas organizaciones tratan de prevenir. Por el otro lado, el tener todo de una forma más difusa, como a la par de las diferentes unidades, tiene el riesgo de diluir esfuerzos, de no poder crear un pool de habilidades común, de tener una multitud de diferentes herramientas que al final no podemos tener esa sinergia que de otra forma podríamos lograr. Entonces, el balance, para lograr ese balance, creo que en nuestra experiencia, uno es asegurarse de que éxitos que hay se comunican como éxitos a todo el negocio, ¿sí? Ser muy transparentes, muy claros en qué hacemos y cómo lo logramos. Darle los galardones a quien lo merecen, ¿no? También posicionar a la gente que lograron algo y darle visibilidad en la organización, porque de esa forma podemos generar esa conversación continua que es parte de la cultura, ¿sí? De una cultura de datos, o más allá, ese databetismo, ¿no? El data literacy que Diego mencionaba antes, viene a partir de una comunicación cada vez más inclusiva en toda la organización sobre lo que estamos haciendo. De esa organización yo estoy seguro que nace la organización adecuada. Sí, sí. La verdad que lo dijiste todo, Franz. Tal vez lo único que agrego es, creo que hay una proporcionalidad directa, una correlación alta entre resultados de impacto y cercanía al negocio. En general, sea cual sea el tipo de organización, y de una u otra manera, quienes encaran este tipo de procesos de crear organizaciones para generar impacto con datos, tienen que definir procesos para que esto pase, y pase de forma sistemática. De nuevo, si es más centralizado que distribuido, más distribuido que centralizado, cualquiera puede funcionar dependiendo del tipo de organización, pero el asegurar que desde el principio hasta el final de los proyectos hay una cercanía al negocio y, como decías vos, la comunicación fluye muy bien, es clave. Y esos procesos bien definidos y bien ejecutados hacen que este tipo de iniciativas y organizaciones generen el impacto que tienen que generar. Buenísimo. Mariam, ¿alguna otra pregunta que tengamos? Estamos cercanos al tiempo, así que... Sí. No, eso sería agradecerle a Diego por la presentación, agradecerle a Franz también por el tiempo que nos dieron y a todos ustedes por unirse con nosotros a aprender un poquito más sobre estrategias.
en ciencia de datos. Estos son nuestros contactos en caso que tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Si necesitan unos 15 minutos para aclarar algo, para ver cómo les podemos ayudar en sus organizaciones, nos lo hacen saber. Esos son nuestros correos y nuestros contactos. Con muchísimo gusto estamos a la orden para lo que necesiten. No sé si ustedes quieren agregar algo más, Franz y Diego. Muchas Nada gracias a más. todos por la atención. Gracias. Buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén. Muchas gracias. Hasta luego.